Ingeniería en energías renovables, química, actividad de recuperación, catedrático Dr. Isidro Palos Pizarro, alumno Irving Castro Ríos, Grupo K. Unidad 1. La materia y sus cambios. Química, ciencia y sociedad. La química es la ciencia central en la que se sustenta la sociedad contemporánea. Todas nuestras actividades cotidianas se ven influenciadas en mayor o menor medida por ella. Contaminación, adulteración de alimentos, cambio climático, etc. son algunas de las cosas en las que influye la química. Sin embargo, la salud, el aumento de la esperanza de vida, la responsabilidad de alimentar a un planeta con recursos limitados, la defensa, etc. son aspectos en los que la química ejerce una influencia única, determinando la forma en la que vivimos ahora y en la que viviremos en el futuro. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Está formada por partículas pequeñas. La intensidad de las fuerzas de cohesión entre las partículas que constituyen un sistema material determina su estado de agregación. Cuando un sistema material cambia de estado de agregación, la masa permanece constante, pero el volumen cambia, modificando sus condiciones de temperatura o presión. Pueden obtenerse distintos estados o fases. La materia se divide en partículas, átomos, moléculas y iones. Los estados de la materia, como sabemos, son sólidos, en los cuales las partículas están unidas por fuerzas de atracción muy grandes, por lo que se mantienen fijas en su lugar. Los líquidos, por otra parte, las partículas están unidas, pero las fuerzas de atracción son menores que en la de los sólidos, de modo que se mueven con más libertad y chocan entre sí. Y en los gases, las fuerzas de atracción son casi inexistentes, por las que las partículas están muy separadas unas de otras y se mueven rápidamente en cualquier dirección. Composición de la materia. Una sustancia pura es una materia que posee la misma composición en todos sus puntos y por tanto conserva las mismas propiedades y características en todos ellos. Las sustancias simples formadas por un único elemento, las sustancias compuestas formadas por combinación de elementos. Una mezcla es un tipo de materia constituida por dos o más componentes distintos, átomos o moléculas, que conservan su identidad química. Pueden ser homogéneas, en las que los componentes que la constituyen no son indistinguibles, o heterogéneas, en las que se pueden distinguir los componentes que la forman a simple vista. Los cambios de estado. La fusión ocurre cuando un sólido pasa al estado líquido. Se trata de un proceso endotérmico, es decir, que absorbe energía para llevarse a cabo. La evaporación es el proceso que ocurre de manera muy lenta a temperatura ambiente y consiste en el desprendimiento de las moléculas superficiales del líquido que, liberándose, pasan al estado gaseoso. La condensación es el cambio de estado de la materia que pasa de la forma gaseosa a la forma líquida, y la sublimación es el paso directo de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Métodos de separación de mezclas son los procesos físicos en los que se pueden separar los componentes que forman una mezcla. La filtración es el método que se utiliza para separar un sólido insoluble de un líquido. La cristalización se utiliza para separar un líquido de un sólido disuelto en él por el calor o la disminución de la presión. La destilación sirve para separar dos líquidos que se pueden mezclar entre sí, que tienen diferente punto de ebullición. Extracción separa una sustancia que se puede disolver en dos disolventes entre sí con diferente grado de solubilidad. Unidad 2. Clasificación de la tabla periódica. La tabla periódica se clasifica o se ha llegado a clasificar en periodos y grupos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Todos los elementos que pertenecen a un grupo tienen la misma valencia atómica y por ello tienen características o propiedades similares entre sí. Estos grupos actualmente son 18 grupos, en los que se encuentran el grupo 1, metales alcalinos, y el grupo 2, metales alcalinotérreos, familia del escandio, familia del titanio, familia del vanadio, familia del cromo, familia del manganeso, familia del hierro, familia del cobalto, familia del níquel, familia del cobre, familia del zinc, los térreos, los carbonoideos, los nitrogenoideos y los calcógenos o anfígenos, los halógenos y los gases nobles. En otra clasificación de la tabla por periodos, las filas horizontales de la tabla periódica
son las que se llaman periodos. Los elementos que componen una misma fila tienen propiedades diferentes, pero masas similares. Todos los elementos de un periodo tienen el mismo número de orbitales. Siguiendo esa norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica. El primer periodo solo tiene dos miembros, el hidrógeno y el helio. Ambos tienen solo el orbital 1s. La tabla periódica consta de 7 periodos. También está dividida en 4 grupos, S, P, D y F, que están ubicados en el orden S de P de izquierda a derecha y F de lantánidos y actínidos. Esto depende de la letra en terminación de los elementos de este grupo, según el principio de Aufbau o a partir del diagrama de Müller. La estructura del átomo. La estructura atómica de los átomos tiene como principal objetivo describir las evidencias de la existencia de propiedades de los electrones, protones y neutrones, a las que por efecto de nuestro estudio llamaremos partículas fundamentales. Un electrón es una partícula subatómica es una de las partículas fundamentales del átomo. El protón es una de las partículas fundamentales del átomo también, con una carga positiva y con una masa superior a la del electrón, y el neutrón es una partícula sin carga con una masa algo ligeramente mayor a la masa del electrón. Según esta tabla, un electrón tiene carga negativa y su masa es de 0.00054858 unidades moleculares. El protón tiene carga positiva y su masa es de 1.0073 y el neutrón con masa de 1.0087 no tiene carga. Teoría cuántica. La mecánica cuántica estudia el movimiento de las partículas, el comportamiento de la materia a escala muy pequeña. Atiende el tamaño en el cual comienzan a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud arbitraria y simultáneamente la posición y el momento de una, entre otros. A tales efectos suele denominárseles efectos cuánticos. La energía no se intercambia de forma continua, sino que en todo intercambio energético hay una cantidad mínima involucrada, que se le llama cuantización de la energía. Al ser imposible fijar a la vez la posición y el momento de una partícula, se renuncia al concepto de trayectoria vital en mecánica clásica. En vez de eso, el movimiento de una partícula queda regido por una función matemática que asigna a cada punto del espacio y a cada instante la probabilidad de que la partícula descrita se halle en tal posición en ese instante, al menos en la interpretación de la mecánica cuántica más usual, la probabilística de Copenhague. La configuración o distribución electrónica nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía, o lo que es lo mismo, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo de su átomo. Saber esto es imprescindible para hacer el enlace covalente y los enlaces iónicos, y conocer los llamados electrones de valencia, que son el número de electrones que tiene el átomo de un elemento en su última capa u órbita. Lo primero, cuanto más alejado del núcleo esté girando el electrón, mayor es su nivel de energía. Los electrones de un átomo que tengan la misma energía se dice que están en el mismo nivel de energía. Estos niveles también se llaman orbitales de energía. Puntos de fusión y ebullición. El punto de fusión de un elemento o compuesto es la temperatura a la cual la forma sólida del elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma líquida. Normalmente se asume que la presión del aire es de una atmósfera. Por ejemplo, el punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados o 273 Kelvin. El punto de ebullición de un elemento o compuesto significa la temperatura a la cual la forma líquida de un elemento o compuesto se encuentra en equilibrio con la forma gaseosa. Normalmente se asume que la presión del aire es de una atmósfera. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados o 373 Kelvin. En el punto de ebullición, la presión de un elemento o compuesto es de una atmósfera. La electronegatividad mide la tendencia de un átomo para atraer la nube electrónica hacia sí durante el enlace con otro átomo. La escala de Pauling es un método ampliamente utilizado para ordenar los elementos químicos de acuerdo con su electronegatividad. Estados de oxidación, nomenclatura. El estado de oxidación o EO es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto u otra especie química. Formalmente es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con elementos distintos fueran 100% iónicos. El estado de oxidación es representado por números, los cuales pueden ser positivos, negativos o cero. En algunos casos, el estado de oxidación promedio de un elemento es de una fracción tal como 8 tercios para el hierro en la magnetita,
El mayor estado de oxidación conocido es de +8 para los tetraóxidos y algunos de los compuestos complejos de plutonio, mientras que el menor estado de oxidación conocido es de -4 para algunos elementos del grupo del carbono. Enlace químico. El término enlace químico es utilizado para referirse a la unión que existe entre dos átomos, con el fin de formar una molécula. Los átomos están compuestos por un núcleo atómico y a la vez están rodeados por electrones, los cuales tienen carga eléctrica negativa. En un enlace químico existe la participación entre los electrones que componen a los átomos que se están entrelazando, debido a que es a través de ellos que los enlaces se unan. En términos químicos se dice que es una transferencia de electrones entre átomos, el fenómeno que ocurre en un enlace químico. Fórmulas desarrolladas de barras. Una fórmula desarrollada es un tipo de fórmula química en la que aparecen todos los átomos que forman la molécula y los enlaces entre ellos. Solo es válida para compuestos covalentes y no para sustancias iónicas. La fórmula desarrollada no muestra la geometría real de la molécula, en este caso. Puedes considerar una variante de las formas desarrolladas en las que además de los átomos y enlaces se representan los pares de electrones no compartidos o los electrones libres. Un par de electrones se representa por una pequeña barra o dos puntos, un electrón desapareado se representa como un punto. Algunos átomos se vuelven más estables al ganar o perder un electrón completo. Cuando lo hacen, los átomos forman iones o partículas cargadas. Al ganar o perder electrones, le puede dar a un átomo una capa electrónica externa llena y hacer que sea energéticamente más estable. Otra manera como los átomos se vuelven más estables es al compartir electrones, formando así enlaces covalentes. Estos enlaces son más comunes que los enlaces iónicos en las moléculas de los organismos vivos. Interacciones fuertes. En un enlace covalente polar, los electrones se comparten de forma no equitativa entre los átomos y pasan más tiempo cerca de un átomo que del otro. Debido a la distribución desigual de los electrones entre los átomos de diferentes elementos, aparecen cargas ligeramente positivas y ligeramente negativas en distintas partes de la molécula. Los enlaces covalentes no polares se forman entre dos átomos del mismo elemento o entre átomos de diferentes elementos que comparten electrones de manera más o menos equitativa. Interacciones débiles. Son las responsables de procesos en los cuales ciertas partículas cambian de identidad y debido a ello decaen en otras partículas. Los enlaces de hidrógeno, cuando la molécula polar presenta enlaces formados por un átomo de hidrógeno y un átomo pequeño y electronegativo, dentro de los dos tipos de fuerzas intermoleculares entre moléculas polares son los más intensos y oscilan generalmente entre los 8 y los 40 kJ sobre mol. La interacción dipolo-dipolo consiste en la atracción electrostática entre el extremo positivo de una molécula polar y el negativo de otra. El enlace de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo. Las fuerzas de Van der Waals son intermoleculares dentro de este grupo cuando tengamos el resto de combinaciones posibles, es decir, que cualquier enlace polar que no esté formado por hidrógeno enlazado a nitrógeno, oxígeno, flúor, se suelen oscilar entre los 0,1 a 30 kJ/mol. Reacciones químicas y estequiometría. Una reacción química es un proceso que lleva a la transformación de un conjunto de sustancias químicas a otro. Principales unidades de medición. Átomo gramo es el peso atómico de un elemento expresado en gramos. Mol gramo es un número de moléculas contenidas en la molécula gramo o el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Volumen gramo molecular es el volumen que ocupa un mol de un gas en condiciones normales de temperatura y presión y es igual a 22.41 sobre mol. Temperatura normal 0 grados centígrados o 273 Kelvin, presión normal una atmósfera o 760 milímetros de Hg. Número de Avogadro es el número de moléculas o moles de cualquier sustancia en 22.4 litros de un gas en condiciones normales de temperatura y presión. Unidades de concentración. El análisis cuantitativo se basa en la determinación de la cantidad de analito en una muestra que se disuelve y se hace reaccionar con otra concentración conocida. Aquí nos presentan las fórmulas para obtener la molaridad, normalidad, fracción molar,
por ciento mol, por ciento peso, por ciento para líquidos, volúmenes, relación de porcentaje, peso y volumen, partes por millón. Clasificaciones de las reacciones químicas. Básicamente podemos clasificar las reacciones químicas en reacción de síntesis o adición, reacción de análisis o descomposición, reacción de desplazamiento o simple sustitución y reacción de doble desplazamiento o doble sustitución. Balanceo de las ecuaciones químicas. No es más que una consecuencia de la ley de la conservación de la masa de Lavoisier, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Esto implica que la cantidad de variedad de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos. Para balancear una ecuación química, primero tenemos que identificar el tipo a la que ésta pertenece. Las reacciones químicas pueden clasificarse en términos generales como ácido-base u óxido de reducción. En las reacciones ácido-base, ninguna especie cambia su estado de oxidación. Reacciones óxido de reducción. Al menos dos especies cambian de estado de oxidación. Cuando una especie pierde electrones, su número de oxidación aumenta, se hace más positiva o menos negativa. A este proceso se le conoce como oxidación. Cuando una especie gana electrones, su número de oxidación disminuye, se hace menos positiva o más negativa. A este proceso se le conoce como reducción. Hay un agente reductor y hay un agente oxidado. Y en la reducción hay un agente oxidante y un agente reducido. Concepto y leyes de estequiometría. Estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. La ley de Proust o ley de las proporciones constantes. Esta ley indica que cuando dos elementos o compuestos se combinan para formar un tercero, siempre lo hacen en la misma proporción, es decir, en las mismas cantidades. La ley de la conservación de la materia indica que en una reacción química, la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ya que la materia no se crea ni se desvanece, solo se transforma. Por otra parte, la ley de Dalton, llamada la ley de las proporciones múltiples, cuando dos elementos o compuestos se combinan para dar lugar a varios productos, la relación entre el peso de uno de los elementos y el peso que se combina con esa masa da como resultado un número entero sencillo. Cálculos estequiométricos. Un ejemplo es la forma de eliminar el CO2 del aire de una nave espacial. Consiste en hacer reaccionar dicho gas, el CO2, con hidróxido de sodio. Se estima que en 24 horas un astronauta exhala aproximadamente 1000 gramos de CO2. ¿Cuántos kilogramos de hidróxido de sodio se requieren para eliminar el CO2 exhalado por un astronauta? ¿Cuántos kilogramos se producen en el proceso? Y presenta una ecuación química balanceada. Gases. Es el estado de agregación de la materia en el cual, bajo ciertas condiciones de temperatura y presión, sus moléculas interaccionan solo débilmente entre sí sin formar enlaces moleculares. La teoría cinética de los gases considera que los gases están compuestos por las moléculas, partículas discretas, individuales y separadas. La distancia que existe entre las partículas es muy grande comparada con su propio tamaño y el volumen total ocupado por tales corpúsculos es solo una fracción pequeña del volumen ocupado por todo el gas. Relación presión-volumen-temperatura. La relación presión-volumen, la ley de Boyle, a medida que aumenta la presión en un sistema de temperatura constante, el volumen de un gas va a disminuir en la misma proporción. Según la ley de Charles y de Gay-Lussac, la relación de temperatura-volumen a presión constante, un volumen dado de gas se expande cuando es calentado y se contrae cuando es enfriado. Esta relación es directamente proporcional, lo que significa que existe una dependencia directamente proporcional. Si aumentó la temperatura de un determinado volumen de gas a presión constante, este volumen aumentará proporcionalmente. Gases ideales y reales. Un gas ideal es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio y que no interactúan entre sí. Por otra parte, un gas real es, en oposición al gas ideal o perfecto, es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Para entender el comportamiento de los gases reales, lo siguiente debe ser tomado en cuenta: efectos de compresibilidad, capacidad calorífica específica variable, fuerzas de Van der Waals, efectos termodinámicos del no equilibrio, cuestiones con disociación molecular y reacciones elementales con composición variable. La ley de Dalton, una aplicación práctica de la ley de Dalton es lo que se ve comúnmente en el buceo o submarinismo.
son ejemplos de la aplicación de la ley de Dalton. Por ejemplo, a 50 metros de profundidad la presión absoluta es de 6 atmósferas. Una atmósfera de la presión atmosférica más 5 atmósferas de la presión del agua, y la presión parcial de los principales componentes del aire, que es lo que vamos a respirar cuando nos sumergimos. Unidad 6. Equilibrio químico. Ley de acción de masas. La ley de acción de masas, llamada así debido a que a los inicios de la química científica la concentración fue denominada masa activa, es una generalización de la expresión de la constante de equilibrio para cualquier tipo de reacciones. La expresión de esta ley fue fundamental, propuesta en 1864 por los químicos noruegos Cato Maximilian Guldberg y Peter Wagh, basándose en el estudio experimental de numerosas reacciones reversibles. La constante de equilibrio es un número obtenido al multiplicar las concentraciones molares en el equilibrio de todos los productos y dividiendo esto por el producto de las concentraciones molares en el equilibrio de todos los reactivos, elevadas a la potencia de sus coeficientes estequiométricos respectivos. Tipos de equilibrio y su constante: equilibrio ácido-base, equilibrio redox, equilibrio de solubilidad, equilibrios de complejos. La constante de equilibrio es el resultado del producto entre los reactivos y las sustancias generadas por la reacción productos. Para una reacción química balanceada que además está en equilibrio como la siguiente, la constante de equilibrio queda expresada como Cc de D sobre AABB. Principio de Le Chatelier, variación de la concentración, temperatura y presión. Se refiere a que un estado de equilibrio químico es mantenido en tanto no se alteren las condiciones del sistema. Cuando se modifica algún parámetro, como por ejemplo la presión, la temperatura o la concentración de alguna de las especies en equilibrio, este se traslada en cierta dirección hacia los reactivos o hacia los productos hasta alcanzar un nuevo estado de equilibrio. La solubilidad es la medida de la capacidad de cierta sustancia para disolverse en otra. Puede ser expresada en porcentaje de soluto o en unidades como moles por litro o gramos por litro. La constante de solubilidad Ks, también llamada producto de solubilidad o KPS, es una medida de la solubilidad de una sustancia. Compuestos orgánicos. Son sustancias químicas que contienen carbono, formado enlaces covalentes carbono-carbono y o carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno y también nitrógeno, azufre, fósforo, boro o halógenos y otros elementos. Estos compuestos se denominan moléculas orgánicas. No son moléculas orgánicas los compuestos que contienen carburos, los carbonatos y los óxidos de carbono. Hidrocarburos. Los hidrocarburos compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno se clasifican en aromáticos y alifáticos. Estos últimos comprenden a los alcanos, alquenos y alquinos, los cuales tienen importantes diferencias pero a la vez muestran algunas características similares. Según la tabla siguiente, los alcanos comparten ciertos aspectos con los alquenos y los alquinos. Son hidrocarburos, poseen enlaces sencillos, sus carbonos tienen hibridación, su estructura general es RH, su forma general, terminación en nombres en alcano, clasificaciones lineales y ramificados. Llevan a cabo reacciones de sustitución de hidrógeno conocidos como parafinas. Los alquenos también son hidrocarburos, poseen entre dos de sus carbonos enlace doble. Los carbonos se sostienen en el doble enlace que tienen hibridación. Su estructura general RCH, enlace doble CHR. Su fórmula general son CNH2N. Terminación de su nombre en eno. Clasificaciones lineales y ramificados. Llevan a cabo reacciones de adición conocidos como olefinas. Fuentes de obtención y su impacto económico y ambiental. Los alcanos pueden obtenerse de fuentes naturales o de fuentes sintéticas, como fuentes naturales de hidrocarburos. Se tiene el petróleo, el gas natural y el gas de hula. El gas natural está constituido principalmente por metano y etano. El petróleo es una mezcla muy compleja de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos. Aunque los alcanos pocas veces se sintetizan, pueden obtenerse en el laboratorio por métodos químicos. Algunos métodos utilizados para obtener alcanos son
la reducción de alquenos. En este proceso se trata un alqueno con hidrógeno y un catalizador. El catalizador por lo general es un metal y la reacción se llama hidrogenación catalítica. Parte de su impacto ambiental causa alteraciones del hábitat, cambios en las relaciones entre predadores y presas, cambios en las relaciones entre competidores, alteraciones en los niveles de productividad, cambios en las redes tróficas, probablemente una de las claves para comprender los impactos en el ecosistema a mediano y largo plazo, sin mencionar los efectos directos en las especies que entran en contacto directo con dichas sustancias. Los alcoholes, por otro lado, son compuestos orgánicos formados a partir de los hidrocarburos mediante la situación de uno o más grupos hidroxilo por un número igual de átomos de hidrógeno. Los éteres son los compuestos formados por dos radicales unidos entre sí mediante un átomo de oxígeno. Por lo tanto, su grupo funcional es R enlace oxígeno R. Los aldehídos presentan el grupo carbonilo en posición terminal. El carbonilo está unido a un hidrógeno y a un grupo alquilo. Los aldehídos y las cetonas presentan las mismas propiedades químicas y físicas. Los ácidos carboxílicos son compuestos que están ampliamente distribuidos en la naturaleza, ya que los podemos encontrar en todos lados, como el ácido láctico de la leche agria y la degradación bacteriana de la sacarosa en la placa dental. Amidas son compuestos que están formados por los grupos funcionales de aminas y ácidos carboxílicos. Es un compuesto derivado de un ácido al sustituir el grupo hidroxilo por un halógeno. Bibliografía. Y eso es todo.